En la historia, siempre hay advertencias que la gente ignoró y momentos en los que se hizo caso omiso de quienes hablaron. Este consejo de grandes mentes que han tratado de cambiar el curso de los principales acontecimientos de la historia podría haber alterado el curso del tiempo. Muchas personas que dijeron estas cosas fueron ignoradas y descartadas, porque lo que predijeron parecía imposible en ese momento. El resto de nosotros no experimentamos eso hasta más tarde, cuando resultó que tenían razón. La conclusión aquí es que el juicio sobre lo apropiado de una idea no debe depender si parece loca o no. Desde advertencias sobre los antibióticos hasta un mensaje al Titanic, aquí te dejo 12 personas que tenían razón todo el tiempo, pero nadie prestó atención. Los antibióticos. El hombre que descubrió la penicilina, el primer antibiótico del mundo, también predijo que las bacterias podrían volverse inmunes a los antibióticos. Tras recibir el Premio Nobel de Medicina, Alexander Fleming anunció una conferencia en la que advirtió que los microbios pueden volverse resistentes a los antibióticos si se exponen a cantidades no letales del fármaco. De acuerdo, Fleming no predijo específicamente el brote de superbacterias como SARM, que son resistentes a casi todos los antibióticos. Pero uno pensaría que sus colegas y sucesores habrían escuchado más atentamente sus advertencias sobre la resistencia a los antibióticos. Justo un año después de que Fleming pronunciara este discurso, apareció en Londres la primera cepa de bacterias resistentes a la penicilina. El Challenger. Roger Bogioli sabía que el transbordador espacial Challenger podría fallar catastróficamente y trató de detener su lanzamiento, pero la NASA se negó a reconocer sus objeciones. Bogioli era un ingeniero de cohetes que trabajaba para una empresa contratada por la NASA. Él notó que los cohetes propulsores del Challenger tenían un gran defecto de diseño. Sus sellos elásticos tenían una tendencia a endurecerse y a abrirse en climas fríos. El Challenger estaba programado para un lanzamiento en invierno, y Bogioli sabía que las temperaturas serían demasiado bajas para que los sellos del cohete propulsor las manejaran, incluso en Florida. Bogioli convenció a sus colegas de su empresa de ingeniería para que recomendaran formalmente que la NASA retrasara el lanzamiento. Sin embargo, la NASA ignoró esta recomendación. Efectivamente, los sellos fallaron, lo que provocó la explosión de todo el transbordador menos de 2 minutos después de su lanzamiento. La Guerra Fría. Robert Heinlein fue un autor de ciencia ficción que predijo la carrera armamentista nuclear de la Guerra Fría. En 1941, 2 años antes de que el presidente Roosevelt autorizara el Proyecto Manhattan, Heinlein escribió un cuento llamado Solución Insatisfactoria, que describía la carrera de Estados Unidos para construir un arma nuclear. La historia predijo el peligro de un mundo con armas nucleares, en el que aumenta la ansiedad, las naciones se involucran en la carrera armamentista y la posibilidad de destrucción mutua siempre está en ciernes. No está claro si Heinlein estaba tratando específicamente de emitir una advertencia con su trabajo de ciencia ficción o si solo quería explorar ideas. De cualquier manera, su historia resultó ser aterradoramente precisa. Donald Trump, presidente. Alan Lichtman fue el único historiador político importante que predijo que Donald Trump ganaría las elecciones de 2016. Lichtman ha predicho correctamente el ganador del voto popular de cada elección durante los últimos 30 años. Si bien Trump no ganó el voto popular, sí ganó las elecciones, y algunos en los Estados Unidos desean seriamente haber hecho caso a la advertencia de Lichtman. Él utiliza un sistema muy específico para predecir quién ganará la presidencia. Ha ideado una serie de 13 afirmaciones de verdadero o falso. Si 6 o más de estas son falsas, el partido en el poder pierde la presidencia. Obviamente, hay algo de magia en esta prueba, ya que la predicción de Lichtman fue rechazada por la mayoría de los encuestadores. La enorme avalancha. David Bernays y Charles Sawyer intentaron salvar a los habitantes de Yungay, en Perú, de la enorme avalancha que destruyó por completo el pueblo en 1970. Bernays y Sawyer eran científicos estadounidenses que exploraban la región en 1962. Estaban escalando la montaña cercana, el monte Huascarán,
cuando notaron una gran cantidad de lecho rocoso suelto debajo de un glaciar. Los dos científicos sabían que esta región era propensa a los terremotos, por lo que intentaron advertir al pueblo que una avalancha mortal podría estar en camino. El gobierno estaba tan indignado por las advertencias de Bernays y Sawyer que ordenaron a los científicos retirar lo dicho o ir a prisión. Los dos científicos huyeron del país y se demostró que tenían razón varios años después, cuando una avalancha acabó con la mayoría de los 20,000 habitantes de Yungay. Advertencia a Lincoln. George Colchester fue un clarividente británico que advirtió a Abraham Lincoln que su vida estaba en peligro solo unas semanas antes de su atentado. Sin embargo, Colchester era un personaje turbio. No está claro si era un clarividente real o si solo tenía información privilegiada, porque en realidad era amigo de John Wilkes Booth. Colchester se acercó a Mary Todd Lincoln después de comunicarse con su hijo fallecido de 11 años, pero luego trató de chantajear a la primera dama. En cualquier caso, Colchester acertó en una cosa. Advirtió al presidente Lincoln que su vida podría estar en peligro, pero el presidente se mostró escéptico sobre las habilidades de Colchester y no prestó atención a la advertencia. El esquema Ponzi. Harry Markopoulos expuso el esquema Ponzi de Bernie Madoff años antes de que explotara. Markopoulos trabajaba como analista financiero para una empresa de inversión en competencia con la de Madoff. En su búsqueda por descubrir cuál era la estrategia de Madoff, se dio cuenta de que éste tenía que estar estafando a la gente. Markopoulos, quien se describe a sí mismo como un friki de las matemáticas, descubrió el esquema simplemente procesando los números y dándose cuenta de que los resultados de Madoff eran matemáticamente imposibles. Markopoulos llegó sus hallazgos a la SEC en 2001 y se puso en contacto con varios periodistas, pero nadie lo tomó en serio y tuvo que seguir viviendo temiendo por su vida. Markopoulos cree que la gente de la SEC lo despidió porque ninguno de ellos tenía experiencia en finanzas, por lo que no podían ver lo que él estaba viendo. Imagínate lo avergonzados que se sintieron en 2008. Segunda Guerra Mundial. Ferdinand Foch fue un oficial francés que asumió el mando de las fuerzas aliadas en marzo de 1918 y supervisó la reñida victoria final sobre las potencias centrales. Después de 4 años de brutales combates, las grandes potencias de Europa, exhaustas, sentían profundamente la desesperación por restaurar la paz. Aunque los alemanes derrotados se resistieron a los estrictos términos del tratado, Foch insistió que no fueron lo suficientemente lejos. Creyendo que los alemanes pronto se recuperarían para amenazar a Francia una vez más, se enfureció. Esto no es paz, es un armisticio por 20 años. Su advertencia resultó ser precisamente correcta. Alemania invadió Polonia casi exactamente 2 décadas después. El complot palestino. George Seiber predijo el complot palestino que se llevó a cabo en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, Alemania. Seiber era un psicólogo policial establecido que fue contratado por los organizadores de los Juegos Olímpicos para predecir qué podría salir mal en los Juegos de Múnich para darles a los organizadores una idea de cómo deberían reforzar la seguridad. Seiber produjo 26 predicciones. El 21 era el que se haría realidad. Esta predicción preveía que 12 palestinos irrumpieran en el edificio donde se alojaban los atletas y entrenadores israelíes, liquidaran a 1 o 2 personas y tomaran al resto como rehenes. Dijo que los palestinos harían 2 demandas: que los prisioneros fueran liberados de las cárceles israelíes y que se les diera un avión para volar de regreso al Medio Oriente. Al final resultó que esto es más o menos exactamente lo que sucedió. La única discrepancia es que había 8 terroristas, no 12. Pudieron entrar al edificio con bastante facilidad porque la seguridad era muy laxa. Los organizadores olímpicos habían ignorado la advertencia de Seiber. Las autoridades intentaron rescatar a los rehenes israelíes, pero todos fallecieron durante la operación de rescate. Dado lo aterradoramente precisa que fue la predicción de Seiber, debe preguntarse si alguien le contó sobre el ataque con anticipación. Esa es una pregunta que quedará para la eternidad. El 9/11. Desde el 11 de septiembre ha surgido más y más evidencia de que el presidente Bush
y otros miembros importantes de su administración fueron advertidos sobre la posibilidad de un ataque terrorista, pero no tomaron medidas para prevenirlo. Cofer Black era el jefe de la unidad antiterrorista de la CIA en 2001. Fue el principal hombre que emitió una advertencia fuerte y seria al presidente. El 10 de julio de 2001, Black y sus colegas de la CIA se reunieron con Condoleezza Rice. Le advirtieron que ocurrirían ataques terroristas significativos en los Estados Unidos en cuestión de meses o semanas. Inexplicablemente, no pasó nada. La reunión de julio entre Black y Rice quedó completamente fuera del informe oficial de la comisión del 11 de septiembre, como si quisieran pretender que nunca había sucedido en absoluto. Los partidos políticos. George Washington fue un líder increíblemente inteligente, y la mayoría de las veces, cuando hablaba, la gente escuchaba. Pero el único consejo de Washington que todos decidieron ignorar fue su advertencia sobre los partidos políticos. Para demostrar realmente este compromiso, Washington se mantuvo imparcial durante toda su presidencia. En su discurso de despedida, dijo lo siguiente de la política partidista: sirve siempre para distraer a los consejos públicos y debilitar la administración pública. Agita a la comunidad con celos infundados y falsas alarmas. Enciende la animosidad de una parte contra otra. Fomenta ocasionalmente disturbios e insurrecciones. Abre la puerta a la influencia extranjera y la corrupción, que encuentra un acceso facilitado al propio gobierno a través de los canales de las pasiones partidistas. Así, la política y la voluntad de un país están sujetas a la política y la voluntad de otro. ¿Algo de esto te suena familiar? Esencialmente, a Washington le preocupaba que los partidos políticos se volvieran demasiado poderosos, le robaran a la gente el control sobre su propio gobierno y distrajeran a todos de lo que realmente deberían enfocarse. Han pasado 250 años desde su presidencia, y tal vez la gente finalmente esté empezando a escuchar, ¿o no? El iceberg. El Mesaba era un barco que intentaba advertir a la tripulación del Titanic sobre la presencia de icebergs en la zona. El Mesaba navegó por las mismas aguas a las que se dirigía el Titanic durante varias horas antes de la fatídica colisión del iceberg, y envió una advertencia sobre esto a todos los barcos en el área, incluido el Titanic. La tripulación del Titanic recibió el mensaje, pero el operador de radio que lo recibió no pensó que fuera lo suficientemente importante como para entregárselo al capitán. Esto probablemente se debió a que las radios del Titanic se habían estropeado y todos los operadores estaban abrumados con la transcripción de mensajes y su entrega en mano a los pasajeros individuales. Uno pensaría que un mensaje sobre un número inusualmente alto de icebergs habría ido a la pila de alta prioridad, pero, por supuesto, en retrospectiva, todo se ve más claro. ¿Conoces otra historia como esta? Déjamelo saber en los comentarios. Eso es todo, amigos. Gracias por ver el video y si te gustó, comparte.